Todos nosotros, niños, mujeres y hombres, necesitamos el aire limpio para poder vivir sanos y fuertes. Sin embargo, tanto en nuestro país como en el mundo entero, existen muchos contaminantes en el aire que perjudican nuestra salud y crecimiento. En el aire que respiramos a diario, existen unos contaminantes que muchas veces no vemos, pero que entran a nuestro organismo y generan en nuestro cuerpo malestar y enfermedades. Los contaminantes criterio que se encuentran en nuestro país son material particulado, ozono troposférico, monóxido de carbono, óxidos de azufre y óxidos de nitrógeno. Pero, ¿cómo se producen estos contaminantes? Estos contaminantes los producen dos fuentes generales. Nosotros los hombres somos uno de los generadores más grandes de contaminantes. La mayoría de medios de transporte que conoces, como los carros, las motos y buses, generan contaminantes como el monóxido de carbono y óxido de nitrógeno. A su vez, las fábricas y las industrias también emiten contaminantes altamente peligrosos para nuestro medio ambiente. Algunos procesos naturales que tú conoces también producen estos contaminantes. Entre estos procesos están las actividades volcánicas, los incendios forestales, la emisión de gases por procesos digestivos de los animales, entre otros. Ahora que conoces cuáles son estos contaminantes y quién los produce, queremos enseñarte cómo es el proceso desde la emisión hasta la inmisión. Una vez estos contaminantes se producen, salen a nuestra atmósfera. Luego se desplazan y se dispersan por condiciones atmosféricas como el viento. Esto puede hacer que los contaminantes lleguen a sitios diferentes de donde se producen. A veces, estos contaminantes se transforman en contaminantes secundarios por fenómenos químicos que se dan en la atmósfera, como la lluvia ácida y el carbono negro. Y por último, por el proceso de inmisión, estos contaminantes bajan de nuevo a la Tierra y son transferidos a personas, plantas, animales y fuentes naturales como el agua. ¿Cómo nos afectan estos contaminantes? La exposición por periodos cortos o prolongados a estos contaminantes puede producir en las personas enfermedades cardiovasculares y respiratorias, como gripa, neumonía, asma, cáncer e incluso la muerte. La contaminación del aire nos afecta a todos, pero principalmente son vulnerables los niños como tú, las mujeres y personas mayores. Podrás notar que en los lugares donde existe mayor cantidad de personas, donde existe mayor cantidad de industrias y fábricas, existen mayores fuentes de contaminación y por lo tanto la calidad del aire se ve afectada. Muchas veces, estos contaminantes llegan a nuestros ríos, aire y cultivos. Así que cuando tomamos agua, alimentos o respiramos aire contaminado, nuestro cuerpo los absorbe y por ende se enferma. ¿Qué está haciendo nuestro gobierno para ayudar a mejorar la calidad de nuestro aire? Desde hace ya varios años, nuestro gobierno ha venido trabajando en establecer normas y medidas que ayuden a controlar la emisión de estos contaminantes. Han instalado en diferentes puntos estratégicos de nuestro país unas estaciones de monitoreo, donde a diario pueden revisar cómo está la calidad de nuestro aire y qué medidas pueden tomar para ayudarnos a vivir en un mejor ambiente. Este es nuestro mapa de Colombia, y estas las diferentes estaciones que tenemos para monitorear el aire. Para conocer el índice de calidad del aire, ICA, te queremos explicar la siguiente tabla con los siguientes códigos de colores. Existen 6 rangos de valores que permiten determinar cuál es el estado del aire y qué consecuencias puede tener sobre nosotros. El primero es el color verde, que va del valor 0 a 50. Este significa que la calidad del aire es buena. El segundo color es el amarillo, que va del valor 51 al 100. Significa que la calidad del aire es moderada. El tercero es el color naranja, que va del valor 101 al 150. Significa que puede ser perjudicial para cierto grupo sensible de la población. El cuarto es el color rojo, que va del valor 151 al 200. Significa que es perjudicial para toda la población. El quinto es el color morado, que va del valor 201 al 300. Significa que es muy perjudicial para toda la población. Y por último, está el color marrón, que va del valor 301 al 500. Significa que es una advertencia sanitaria y que todas las personas pueden verse seriamente afectadas. Como ves, a medida que los rangos aumentan, el riesgo de enfermarse es mayor. Tú puedes conocer cómo está el estado del aire donde vives ingresando a la página. Ahora, ¿cómo puedes tú contribuir para mejorar la calidad del aire de nuestro país y planeta?
Acá te damos unas recomendaciones muy sencillas, pero muy útiles. Primero, recomiéndale a tus padres que la familia se movilice en sistemas de transporte más amigables con el medio ambiente, como caminar, movilizarse en bicicleta, vehículos eléctricos o sistemas de transporte masivos como el Transmilenio, metro o buses. Segundo, si tus padres tienen automóviles, recomiéndales que hagan mantenimiento constante y preventivo a sus carros. Esto ayudará a que la emisión de contaminantes no sea tan alta. Tercero, también es importante que estés informado respecto a la calidad del aire del sitio donde vives, para que puedas cuidar tu salud y prevenir enfermedades. Contamos contigo y con tu apoyo para hacer que este sueño de mejorar la calidad del aire en nuestro país y en nuestro planeta sea una realidad. Muy buenas tardes, maestros y maestras. Nos da muchísimo gusto recibirlos en este segundo martes de Grupologa de este nuevo año 2026, de este primer mes que es el mes de enero y con un tema que hoy nos va a acompañar durante todo este mes, que es el mes de la sustentabilidad prescrito por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es el cuidado del medio ambiente. Y en este sentido, maestros y maestras, hoy vamos a abordar el cuidado del aire. Qué importante tema, pero sobre todo porque el aire es algo que respiramos, es algo que contiene una enorme cantidad de elementos y entre mejor sea la calidad de aire, mejores elementos llevamos a nuestro organismo. La contaminación, la toxicidad, el CO2 en el aire también llega a nuestro cuerpo y eso también se va a nuestro organismo a través del torrente sanguíneo y también eso puede detonar no solo enfermedades respiratorias, sino también cardíacas. Por eso vamos a escuchar a nuestro especialista y sobre todo poner mucha atención de cómo podemos ir incorporando estos temas, estas tónicas, estas recomendaciones para trabajarlas en los proyectos de nuestra escuela y hacer recomendaciones también a las madres, a los padres, a los tutores para ir acompañando a las familias, a nuestros estudiantes en el cuidado del aire en las ciudades que nos encontremos. Cuando estamos en una ciudad muy contaminada, es recomendable usar cubrebocas, es recomendable salir los fines de semana a lugares con menos aire contaminado, con el propósito de donarle a nuestro cuerpo, de trabajar con nuestro cuerpo en un ambiente más saludable. Le voy a pedir a los encargados aquí de Grupo Loga que presenten a nuestro ponente, quien nos acompaña el día de hoy y que pueda iniciar su presentación. Disfruten mucho, maestros, y sobre todo tomen muchas notas de este tema tan importante. Muy buenas tardes, maestros y maestras. Bueno, pues el día de hoy nos acompaña la maestra, la doctora Beatriz Eugenia Romero Cuevas, quien es profesora e investigadora adscrita a la Maestría de Educación Ambiental de la Universidad Autónoma de Ciudad de México desde el 2002. Arquitecta por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, maestra en Ciencias en Medio Ambiente y Desarrollo Integrado por el Instituto Politécnico Nacional, especialista en epistemologías del sur por el Claxo y doctora en Educación por la Universidad Contemporánea de las Américas. Desde 1990 ha trabajado con organismos internacionales, dependencias del gobierno mexicano, tanto a nivel nacional como en gobiernos locales, así como organizaciones de la sociedad civil en materia de capacitación e información ambiental. Em,
Perdón, me perdí un poquito. Planeación comunitaria, impartiendo cursos, conferencias y como facilitadora de talleres. Ha colaborado en la organización de programas formativos y como conferencista con instituciones de gobierno y en Educación Superior de México. Desde el 2005 se ha ocupado en desarrollar investigaciones en temas relacionados con la temática del agua, agua y educación, gestión democrática del agua y ha documentado diversas luchas sociales por el derecho humano al agua y a la justicia ambiental. Bueno, pues muchísimas gracias a cada uno de ustedes y sobre todo a usted, doctora Beatriz, por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, pues la dejamos en el uso de la voz. Muchísimas gracias nuevamente por estar aquí en Martes con Grupo Loga. Ay, muchas gracias por la invitación. Bueno, estamos abriendo el año, ¿verdad? Después de el periodo vacacional, creo que de la mayoría, supongo, si están en el sector educativo, de los presentes, al menos así es en México. No sé si los, los aquí presentes son de México. Vi que saludó alguien de Tabasco, pero pues recién nos estamos incorporando a la actividad nuevamente, ¿no? En el sector educativo. Bueno, el tema que me pidieron desarrollar hoy, digo, no es exactamente lo que yo he documentado, investigado, pero sí es un tema que forma parte de mi formación en materia de medio ambiente, muy importante, ¿no? Y particularmente ha sido tema de discusión, de conversaciones pues en la ciudad que yo vivo, en la Ciudad de México, ya que por lo menos en aquellos años en los que yo estudié mi maestría, este, se consideraba que la Ciudad de México era la ciudad más contaminada del mundo, y cosa que me parece pues un título bastante triste. No digo que por fortuna, porque, porque bueno, no es afortunado que le hayan quitado el primer lugar de ese título otras ciudades, pero sí ya no es el caso, ¿no? Este, yo no sé si hay alguna posibilidad de saber la composición del grupo, porque dependiendo de eso, doy un ejemplo o no. Porque hay un ejemplo muy bueno y muy interesante relacionado con medidas que tienen que ver con la remediación del aire contaminado, precisamente de la Ciudad de México, pero si no, si no son participantes de la Ciudad de México, pues no le veo mayor sentido. Más bien creo que lo que voy a hacer es una síntesis del ejemplo para sí establecer algunas cuestiones. Pero bueno, yo eh, como académica que soy, que me dedico ya por más de 20 años a la enseñanza, pues digo que vayamos por partes, como dijo Jack el Destripador. Entonces vamos a hablar, no nos vamos a ir derechito a la contaminación, que es, que bueno, el video que desarrollaron, que vimos ahorita en el inicio de las sesiones, está muy bonito y muy interesante, pero sí me parece importante ir por partes y establecer qué es cada cosa. Entonces yo quisiera este, compartirles mi pantalla, ajá, y para mostrarles una presentación. Ahí se ve. Eh, yo, Sí, yo doctora, no, se ve perfecta. Nada más si quiere hágalo así, expándala para que se vea así, completa la pantalla.
está, ok, bueno. Exacto, Es, gracias. ok, ok, entonces así yo ya nada más puedo ver mi pantalla, no los puedo ver a ustedes, entonces bueno, pues vamos eh, a ver si hago esto, se ve el esquema, ¿verdad? Sí, bueno, Sí, sí, sí. Lo que pasa, a ver, es que sí quisiera tener algo de visual, eh, ok. por- porque porque necesito, ahora sí que necesito un poco los acordeones. Sí, sin Perdón, problema, doctora. pero si le meto un buen zoom, aquí se puede ver bastante bien. Bueno, me dijeron, o más bien me enviaron este título, El aire y su cuidado. Yo no quisiera desalentar este, a la audiencia, porque la verdad es que es poco lo que podemos hacer para el cuidado del aire como personas individuales, como ciudadanos. Pero bueno, como dije, vamos por partes. Entonces, en primera, ¿qué es el aire? O sea, esa sería la primera pregunta que yo haría. ¿Qué es esto del aire? ¿De qué se trata? Eh, ¿qué, qué, y cuál es su significado en nuestras vidas? Bueno, el aire es una composición de diferentes elementos químicos que, que nos rodean, ¿sí? Nosotros vivimos en un medio terrestre que fundamentalmente está compuesto por una base, que es lo que conocemos como la placa terrestre, y aire, precisamente. Entonces, en una condición biológica que tenemos como seres vivos, la respiración es una condición fundamental que posibilita nuestra vida, la alimentación de nuestras células, bueno, no la alimentación, perdón, no me expresé adecuadamente, la oxigenación de nuestras células a través de la respiración y, y bueno, sin el aire no podríamos vivir prácticamente ni, no sé, eh, a lo mejor ustedes saben mejor cuáles han sido los récords de resistencia sin respirar, pero, por ejemplo, hay graves enfermedades y problemas de salud cuando el oxígeno no llega a alguna parte de nuestro organismo. Entonces, ese es el primer elemento que quisiera dejar establecido. El aire es un conjunto de elementos químicos o de compuestos químicos que, lo, que lo componen, valga la redundancia. Bueno, y aquí tenemos una propuesta en una gráfica de pastel de cuáles son esos componentes del aire. Entonces, como podemos ver, la mayor parte de la composición del aire es a partir del nitrógeno. El 80% del aire que nosotros respiramos está compuesto por nitrógeno, el 20, casi el 21% de oxígeno, y hay otros gases como argón, dióxido de carbono y algunos gases traza, ¿no? O sea que es este punto 17% que compone el aire. Esta es una atmósfera respirable que posibilita, como les digo, la vida de nosotros, los seres humanos, y de muchas otras especies animales. Entonces, estos son los componentes químicos.
Pero la pregunta sería, ¿esto siempre ha sido así? Esta atmósfera de la que tenemos actualmente. Y pues la respuesta es no. No siempre ha sido así la atmósfera. Eh, la atmósfera de la Tierra primitiva fue una atmósfera reductora, ¿sí? Una atmósfera en la que solo podían sobrevivir, o una composición, para hablar de manera más correcta, solo podían sobrevivir organismos que no son capaces de respirar eh, eh, oxígeno, ¿sí? Es decir, eh, bacterias que actualmente conocemos como bacterias anaeróbicas. Entonces, hace miles de millones de años hubo unos organismos este, llamados cianobacterias que produjeron una enorme contaminación en la atmósfera de esa tierra primitiva que estaba llena, por ejemplo, aquí vemos unos compuestos como azufres, ajá, eh, y empezaron a generar lo que se llama la oxidación de la atmósfera. ¿Y qué es esa oxidación de la atmósfera? Precisamente es la presencia de oxígeno en la atmósfera. Y con eso, estos organismos maravillosos, que son la base de la vida como la conocemos, establecieron esta condición atmosférica que posibilita la vida actualmente. ¿Y por qué digo organismos maravillosos? Porque son los organismos fotosintéticos, es decir, siguen haciendo este trabajo que vinieron haciendo hace tantos años y que, por cierto, provocaron la primera gran extinción, ¿sí? La primera gran extinción fue debida a las cianobacterias este, que oxidaron la atmósfera y bueno, pareciera que nosotros, pues por ejemplo, siempre se habla de los problemas de oxidación, ¿sí? Pareciera como que vivimos en una paradoja. Si ustedes ven, por ejemplo, un comercial de cremas para cuidarse la piel, se habla precisamente de protegerse de la radiación solar, pero uno de los elementos de los que también permanentemente nos tenemos que estar protegiendo, o, por ejemplo, consumir los alimentos antes de que se oxiden, tiene que ver exactamente con la presencia de oxígeno en la atmósfera. Por eso hablo de una paradoja. ¿Por qué? Porque el oxígeno nos es fundamental para, para poder vivir, pero a la vez nos produce daños, todos los procesos de envejecimiento. Por ejemplo, si vieron la foto que difundieron de mi persona, que es la fotografía que tengo subida, creo que a LinkedIn, a la red de LinkedIn, pues es una foto de hace unos cuantos años y ahí se ve claramente en mi cara el paso de los años. Digo, no tiene tantísimos, pero sí debe de tener unos 6 o 7 años. Es un proceso de oxidación, o sea, lo que vamos viviendo como procesos de envejecimiento, bueno, además de los efectos de la gravedad, ¿verdad? Tienen que ver con la oxidación en nuestra piel. Entonces, la presencia
la situación paradójica que vivimos permanentemente es que necesitamos el oxígeno para vivir, pero también ese oxígeno a través de la oxidación deteriora diversos procesos de vida. Pero bueno, eso es nada más un apunte para que vayamos entendiendo la complejidad de, en este caso, de la atmósfera, ¿sí? No es una cosa lineal, no es una cosa simple, es, ¿cómo decirlo? Es un elemento abiótico que tiene dinámicas muy fuertes, muy cambiantes y que en determinado momento, pues, puede dejar de sostener la vida como la conocemos. Entonces, bueno, ¿cuáles son las capas de la atmósfera? Y esto es muy relevante porque me parece que de repente hay confusiones. Bueno, tenemos la primera capa, que es la troposfera, aquí en la parte de abajo, que es en donde está el avión, eh, que son, eh, digamos, es la capa de aire respirable, ¿sí? Este, es la capa en la que nosotros nos movemos, en la que todo lo que hacemos ocurre, ¿sí? Enseguidita hay una línea muy delgadita que dice ozone layer, ¿no? Es la capa de ozono. Yo no sé si alguno de ustedes escuchó, hace algunos años se hablaba de el agujero de la capa de ozono en, sobre todo en el Polo Sur, ¿sí? Eh, realmente no es un agujero, no es un agujero, es un enrarecimiento de las moléculas que conforman esa zona del Polo Sur, en donde las moléculas, en lugar de estar en una, digamos, si nos imaginamos una rueda en la que estamos todos agarrados de la mano y así apretaditos nuestros brazos y nuestras manos juntas, y de repente extendemos los brazos y bueno, seguimos agarrados de la mano, pero ya todos con los brazos extendidos. No sé si me explico con esta analogía. Eso es lo que empezó a pasar con la capa de ozono, que es, por cierto, digo, creo que eso es algo del conocimiento público, todos lo saben, es la capa que nos protege de los rayos ultravioleta provenientes del sol y que se volvió una preocupación muy fuerte porque estos rayos, entre otros, rayos gamma también, pues producen enfermedades en la piel si estamos expuestos, digo, enfermedades muy graves, ¿no? Como cáncer. Si estamos expuestos a este tipo de radiación. Entonces, el enrarecimiento de esta capa, ajá, o sea, el hecho de que en lugar de estar así con las manos tomadas y apretaditas sobre nuestro pecho, estuviéramos con las manos extendidas, pues permite el paso de esos rayos y se convirtió en una preocupación mundial, de hecho. Y, y para ello está, eh, eh,
se tomaron medidas, se estableció una convención que fue firmada en 1986, si no me equivoco, discúlpenme que no tengo el dato exactamente en este momento, en donde se obligaba a los países a proteger la capa de ozono, o sea, a nivel de política pública, a nivel de política de Estado. ¿Y cómo se podía proteger esa capa de ozono? Pues dejando de usar o cambiando la composición, por ejemplo, a partir de la segunda mitad del siglo XX, la proliferación de electrodomésticos como los refrigeradores que todos tenemos en nuestras casas, pues se hizo masiva, ¿sí? Y esos refrigeradores se hacían, ¿verdad? Se manejaba un gas para los procesos de congelación, que son los clorofluorcarbonatos. También, por ejemplo, algo que pues probablemente nuestros abuelos no conocían era el teflón. El teflón maravilloso que usamos en los sartenes para hacernos unos ricos huevos estrellados sin que se peguen en el sartén, pues probablemente nuestros abuelos no tenían eso y pero la producción de esos teflones también contribuye a el enrarecimiento de esa capa de ozono, ¿sí? ¿Qué otras cosas? Bueno, esos son los, no recuerdo en este momento algún otro ejemplo, pero esos son los dos principales ejemplos de el uso de elementos que para nosotros son cotidianos y naturales, pero que fueron deteriorando una capa muy importante para precisamente posibilitar nuestra vida, ¿sí? Que es la capa de ozono protectora. Posterior a esa capa de ozono está la estratosfera, ¿sí? Y ahí en esta ilustración que les estoy mostrando, pues está lo que sería ya una nave, no como un avión comercial, ¿no? Sino una nave, no sé si supersónica, en fin, pero no es no es una nave que podamos tripular nosotros como ciudadanos comunes. Luego está la mesósfera, em, el, la termósfera, que es posteriormente está la termósfera, que es la responsable de este fenómeno tan bonito que creo que también todos sabemos de él, aunque no creo que muchos lo hayamos presenciado, que son estas auroras boreales, ajá, estas luces, ¿sí? Que se producen, tiene que ver con el choque de la luz solar en esta parte de la atmósfera y finalmente la exósfera, ¿sí? Entonces, estas diferentes capas, pues son unas capas que permiten precisamente el sostenimiento de la vida como, como la conocemos actualmente. Por otra parte, sí quisiera aprovechar en este momento la aclaración de que hay un ozono que, digamos, que nos mencionan como contaminante que estamos respirando, y está la capa de ozono que nos protege.
Bueno, la única diferencia, o sea, es el mismo compuesto químico. La única diferencia es que uno está en la troposfera, o sea, al nivel nuestro, sí, que la troposfera tiene 12 kilómetros, sí, y el otro está en la capa de ozono. Esa es la única diferencia. Y con esto también voy a aprovechar para decir una definición que a mí me parece muy correcta de contaminante. Un contaminante es un elemento fuera de lugar y o de tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, el caso del ozono, que está presente en la troposfera y no en la capa de ozono, entonces se convierte en un contaminante, aunque sea ese mismo ozono protector, ¿sí? ¿Por qué? Porque el ozono su fórmula química es O3, es sumamente, si estamos hablando de que el oxígeno produce procesos de oxidación, bueno, el ozono es mucho más potente en esos procesos de oxidación. Por ejemplo, las mucosas de nuestro organismo que componen nuestro aparato respiratorio, pues se ven dañadas por la presencia de ozono. Entonces, el ozono troposférico, el ozono que está presente, vamos a decirlo en términos coloquiales, a la altura del aire que nosotros respiramos, es un contaminante. ¿Por qué? Porque está fuera de tiempo y de lugar. Espero haberme explicado. Y si no, por ahí anoten sus dudas para lo que pudiéramos intercambiar. Bueno, y aquí, una vez que ya hablamos de cuál es la composición actual de la atmósfera, que ya no es así, que no siempre fue así, y que cuáles son sus capas, vamos a ver cuáles son las problemáticas que se enfrentan en el aire. Bueno, pues hemos estado hablando en el video tan bonito que nos compartieron al inicio de problemas de contaminación. Aquí me gustó mucho esta gráfica porque explica muy claramente la problemática de efecto invernadero o de cambio climático. ¿Por qué se produce este cambio climático? Bueno, aquí la propia gráfica lo dice. Hay una capa de calor atrapada por exceso de CO2. Si se acuerdan, vamos a regresar, el CO2 o dióxido de carbono es un componente de la atmósfera que está a nivel también de traza. Sin embargo, los procesos de combustión, sobre todo todos los procesos de combustión impulsados por la vida moderna, están produciendo CO2, ¿sí? Y eso ha producido el calentamiento global. ¿Por qué? Porque la energía solar que recibimos desde hace miles de años se ve atrapada por la presencia de un exceso de dióxido de carbono, ¿sí? Hagan de cuenta que se crea un domo sobre la Tierra, ajá, y ese domo impide que el calor que envió el sol hacia la Tierra salga al espacio. Aquí esta gráfica dice, cerca del 30% de la radiación infrarroja logra escapar al espacio, pero hay un 70%,
según esta misma gráfica, que queda atrapado por esta especie de domo que creó el dióxido de carbono. Y al dióxido de carbono, que es producto, vamos a decir, de la combustión incompleta. Ajá. Aquí, híjole, tendríamos que meternos un tema mucho más profundo, pero espero que les sea suficiente y que me crean de decirles que ninguna máquina creada por el hombre tiene procesos perfectos, vamos a decirlo así. ¿Qué quiere decir eso? Que hay aprovechamientos y desaprovechamientos. O sea, se aprovecha la energía, ajá, pero en los desaprovechamientos se generan residuos. Por ejemplo, los motores de combustión interna que impulsan todos nuestros medios de transporte tienen desaprovechamientos y tienen residuos que van hacia la atmósfera, ¿sí? Entonces, es la quema de combustibles fósiles que venimos practicando desde la revolución industrial, primero el carbón y después el petróleo, ¿sí? Toda nuestra civilización contemporánea está basada en el uso del petróleo, ha venido generando el cambio climático por el exceso de CO2 presente. Pero no solo el CO2, también tenemos otros procesos de emisiones al aire que generan problemáticas. ¿Y cuáles son estas problemáticas? Por ejemplo, la producción intensiva de ganado vacuno. El ganado vacuno, que el mundo contemporáneo nos ha hecho creer, la civilización occidental, digámoslo así, que es muy importante comernos un pedazo de vaca, no sé, a lo mejor 3 o 4 veces por semana. Creo que todos los que estamos aquí presentes vivimos en una época en donde la alimentación, los diferentes alimentos están disponibles porque pues se ha industrializado tanto la agricultura como la producción de las diferentes especies animales que el ser humano aprovecha para alimentarse. Entonces, bueno, ese ganado vacuno tiene una cierta alimentación y tiene su propio proceso metabólico que genera, pues discúlpenme que lo diga así, que genera muchos peditos que salen en forma de gas metano, ¿sí? Y es un gas que se deposita sobre la atmósfera y entonces produce este calentamiento global. Estos gases, tanto el dióxido de carbono como el gas metano y otros, nada más voy a mencionar esto porque el tiempo se va muy rápido, son lo que le llaman gases de efecto invernadero. O sea, esto que estamos hablando de el calentamiento global es también conocido como el efecto invernadero. Es este atrapamiento del calor emitido por el sol sobre la Tierra por un exceso, bueno, en términos generales se habla del CO2, pero son diferentes gases. Por eso al principio les decía que que los fenómenos de la atmósfera son complejos, no son simples, ¿sí? Entonces, bueno, este es uno de los problemas que enfrenta. Ajá, aquí lo vemos
ilustrado de una forma más esquemática, ¿no? Y hay radiación solar reflejada, pero hay radiación solar no reflejada que va generando este efecto, ¿no? Y va calentando. Pero otros de los problemas que enfrenta la atmósfera es la emisión de diferentes compuestos químicos, no solo el CO2, sino, como les dije, espero que me crean, los procesos que el ser humano ha creado no son perfectos, tienen aprovechamiento y desaprovechamiento. Y en esos desaprovechamientos está la emisión de diferentes compuestos químicos que son eh, prácticamente veneno y generan lo que se llama la lluvia ácida, que es un fenómeno del que ya casi no se habla, pero que es un problema ambiental presente, producto de, pues por decirlo de manera general, de nuestra forma civilizatoria, ¿sí? Entonces, como pueden ver en esta gráfica, hay deposiciones secas de estos ácidos que están en la atmósfera, ajá, y deposiciones húmedas en el momento en que se combinan con nubes que están cargadas de agua, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Se mueren los bosques, se acidifican los lagos, se acidifican los suelos. Entonces, bueno, esos son resultado de estos procesos incompletos de producción humana, ¿sí? Pero también hay problemáticas tan simples como esta. Digo, aquí ilustré un perrito, pero los seres humanos también tenemos a veces problemas de fecalismo y ese fecalismo produce una serie de partículas que van a la atmósfera y que también van a generar problemas en nuestra salud. ¿Por qué? Porque podemos estar respirando bacterias que nos pueden generar, potencialmente pueden generarnos enfermedades gastrointestinales. O sea, imagínense, enfermarse eh, del sistema digestivo por vía respiratoria, ¿sí? Entonces, a, estos ejemplos son de los más, digamos, significativos que pude traer a la mesa para abrir una discusión con ustedes respecto de, pues por un lado, de la complejidad de la atmósfera y por otro lado de las problemáticas que enfrenta un elemento tan importante como es el aire que respiramos. Y, y bueno, por la presentación yo la dejaría hasta ahí y lo único que les plantearía es que lo que está a nuestro alcance como individuos y como personas es poquito, realmente. ¿Por qué? Porque la mayor problemática de contaminación en la atmósfera tiene que ver con un modo de civilizatorio, vamos a decirlo así, contemporáneo, ¿sí? Nuestra posibilidad de acción es, por ejemplo, si tenemos mascotas, pues impedir que defequen al aire libre, ¿no? Este, no, no dejar elementos que puedan emitir partículas a la atmósfera, pero realmente es
es, como les digo, bien poco. Tratar de, si somos poseedores de un terreno, por ejemplo, pues tratar de mantenerlo forestado, porque si no está forestado, si no tiene una capa vegetal por encima, entonces las partículas de la propia tierra se van contribuyendo a los polvos que todos podemos terminar respirando. Pero la posibilidad de acción más bien tiene que ver con la exigencia a nuestros gobiernos, ¿sí? De mantener una reglamentación respecto de las emisiones, por ejemplo, de los automotores, que toda la vida moderna está movida por motores de combustión interna, ya sea en transporte público, en transporte privado. Entonces, ¿qué podemos hacer como ciudadanos? Pues exigir que exista regulación. La exigencia que exista regulación hacia las emisiones que tienen los procesos productivos, ¿sí? Eso es lo que podemos hacer y desde luego enseñar a nuestros estudiantes eh, toda esta problemática compleja de manera pues que más que ser seres humanos preocupados, sean seres humanos conscientes que exijan una mejor calidad de vida para ellos mismos y para las generaciones futuras. Pues eso es lo que yo podría comentarles y creo que sí me consumí prácticamente toda la hora. Perdón, creo que soy muy platicona. Muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestra ponente por estas ideas, por estas estrategias, por profundizar sobre un tema muy importante de la calidad del aire, la calidad del aire que respiramos. Y a todos ustedes, maestras y maestros, les agradecemos su presencia en este segundo martes de Grupo Loga con el mes de la sustentabilidad. No se pierdan el próximo martes que trabajaremos el tema de cuidado del agua. Y por favor aprovechen estos materiales para compartirlos con los padres de familia, con sus otros compañeros e invítenlos a estar con nosotros en estos martes con Grupo Loga. Si ustedes quieren más información, búsquennos en Grupo Loga o en la página www.escuelasenred.com.mx. De veras estaremos muy gustosos de compartir materiales, de compartir ideas con ustedes. Hasta el próximo martes. Hasta luego. Gracias.